Muy bien, estudiantes. El ejercicio de hoy va a ser sobre dinámica lineal de su texto del ministerio. Este es el tema, ¿verdad? En la página 50. Entonces, ustedes van a leer un poco de teoría, por qué se genera el movimiento. Y vamos un repaso con la segunda ley de Newton. La fórmula en sí de Newton es esto, que la fuerza es igual a la masa de ese objeto multiplicado por la aceleración. Entonces la fuerza es un vector, la aceleración son vectores. Entonces casi la aceleración y la fuerza van en la misma dirección. Muy bien, dado esto, su definición es aquí en el texto, ustedes lo pueden leer. Y la fuerza, la fuerza se simboliza en física con el N, que significa Newton. Entonces, ustedes al ver la letra N es Newton, pero ese Newton es la abreviatura del kilogramo multiplicado por la masa, perdón, por metro segundos al cuadrado. Entonces todo esto es aceleración, esto es masa. Entonces todo esto, estas unidades, estas letras, van a equivaler a la palabra Newton, mayúscula. Entonces eso no se olviden chicos porque vamos a usar harto, bastante Newton. Y sigamos con el ejercicio. Un poco de teoría sobre la fricción, rozamiento. Entonces, aquí hay ejemplos del texto. En, estos, en esta U significa coeficiente de fricción. Aquí está. Coeficiente de fricción. Hay estática y hay dinámica. Entonces, la dinámica es cuando ya está en movimiento el objeto. La estática es antes que se mueva. Esto es antes que se mueva. La dinámica es después de que ya se ha movido. Pero para no confundirnos, solamente usaremos uno para ambos, ¿no? Uno para cualquiera de los dos. Ya que hay una tabla de coeficientes de fricción. Este coeficiente de fricción no es Newton, no, Newton no lo es, no tiene unidad. Entonces, según el material, varía sus datos, ¿no? Aquí hay una tabla experimental del texto. Entonces, esta fuerza de fricción, F de fuerza, fricción o de rozamiento, lo llamamos Fr. Fr significa fuerza de rozamiento o de fricción, que es lo mismo. Muchas veces yo escribo Fr mayúscula o también escribo Fr minúscula. Eso solamente por escritura, pero el significado es lo mismo. La fórmula de esta fuerza es a la aspereza, al coeficiente de fricción, esa U, multiplicado por la fuerza normal. Entonces, repito, la fuerza de rozamiento es igual a la aspereza multiplicado por la fuerza normal. La normal ya sabemos qué es. Entonces, si esto lo multiplicamos, me da mi fricción. Pero algo más que hay que saber de esta fórmula de la fuerza de rozamiento de fricción es lo siguiente, que siempre se va a oponer al movimiento. ¿Ya? Digamos que un objeto se mueve aquí abajo. Digamos que el objeto A se mueve hacia la derecha, ¿vale? Porque hay un bloque y se va a mover a la derecha. Entonces, ¿qué hace esta fuerza de rozamiento? Este hace que se oponga, que esté en contra de ese movimiento. Va a estar en sentido contrario. Entonces, para este ejercicio de aquí abajito es una flecha en sentido contrario. Muy bien. Eso es un poco de repaso. Y vamos un poco más con el ejercicio. Aquí ya está, ¿no? Un poco ya ilustrado en el texto. La fuerza de la cuerda, la normal, el peso. Y esta es la fuerza de rozamiento, que no se ve muy bien. Entonces está en sentido contrario. Si ustedes ven una flechita, ese rojo está en sentido contrario, apuntando a la izquierda. Y ya hay más ejercicios, ¿no? Problemas resueltos. Y aquí está básicamente lo que hicimos en clase, de forma para bloque A, bloque B. Entonces,
La dinámica es parecida a lo que explicamos en la pizarra. Y así hay varios ejercicios con eso. Entonces, el DCL, el diagrama del cuerpo libre, es lo que más nos debe interesar y no debe haber errores. Listo, con esta pequeña introducción, vamos al ejercicio de su examen. Bueno, en su examen, así es la pregunta, ¿no? Así tal como está en la pantalla, va a estar su nombre, todo. Y la pregunta es corto, ¿no? La pregunta son puro palabras. Entonces, todo esto son las palabras de la pregunta. El A, el B, C son los que ustedes tienen que calcular o estimar. Y el dibujito aquí está abajo, ¿no? Entonces, leeremos. Un hombre empuja un bloque en un plano inclinado de un alfa de 25 grados. Entonces, este alfa que está aquí abajo vale 25 grados, ¿no? Esa es la inclinación del plano, su inclinación. Además, con una fuerza de 60 newton. O sea, este hombrecito que está aquí empuja con una fuerza de 60 newton. La masa del bloque dice que es 20 kilogramos, M1. La masa de este bloque, solo el bloque, no del hombre, 20 kilogramos. Y el coeficiente de fricción es 0,2, o sea, el U es 0,2. Es decir, la aspereza entre el piso y el bloque está en un intervalo de 0,2. Recuerden que la aspereza, el coeficiente de fricción, lo mínimo es 0. Y mientras es súper áspero, lo más áspero que se pueda, vale 1. Entonces, en cambio, el 0 es como el hielo, digamos, ¿no? Ustedes caminan en el hielo, se resbala. En cambio, el 1 es como el asfalto, algo bien áspero. Entonces, entre el bloque y el piso vale 0,2, ¿no? Está a un punto intermedio. Listo. Eso es la pregunta y me pide calcular el peso del bloque, facilito. Inciso B, el diagrama de cuerpo libre con sus ángulos. La aceleración con que se moverá el bloque, o sea, este bloque, si es que no hubiera el hombrecito, obviamente se va a mover hacia abajo. Pero como el hombrecito está empujando, tal vez es mucha fuerza y empuja y se va a mover hacia arriba, tal vez. O tal vez el hombre no tiene poca fuerza, su fuerza es muy débil. Aún así, tal vez el bloque se caiga, no sabemos. Es como ustedes imagínense un auto, ¿no? Un auto que está ahí en un plano inclinado. El auto es pesado. Si ustedes intentan empujar ese auto hacia arriba, es misión imposible, ¿no? Porque es muy pesado, tiene mucho peso, mucha fuerza. Y también va a depender mucho de la inclinación del piso. Entonces, es similar, pero esta vez con un bloque. Ya está, esa es la pregunta del examen. Solamente que va a cambiar datos, ¿no? Aquí habrá otro ángulo, tal vez el plano inclinado va a estar así, en otro sentido, o tal vez no va a haber hombre, ¿no? Pero la pregunta es similar a su examen. Ahora listo, ahí acaba la pregunta, ustedes tienen que hacer en su cuadernito, en la hoja, todo lo que tengan que hacer. Ahora empezamos con la resolución. Para empezar, sacamos sí o sí datos, ¿no? Los datos es lo más importante porque me ayuda a entender. Entonces, estos datos yo no me he inventado. Leyendo, leyendo la pregunta, sacamos eso. Entonces, entonces, dice que la masa M1 del bloque es 20 kilogramos. Aquí está, lo he copiado. El ángulo de ese alfa es 25. Lo he copiado. La fuerza, aquí, lo he llamado FH, fuerza del hombre, para que no nos confundamos. Dice que es de ese hombrecito 60 newton.
el coeficiente de fricción es 0,2. Entonces, este coeficiente lo copiamos. Listo. Mis datos son de las lecturas. Y además dice que en el último inciso que la gravedad vamos a trabajar con 10. Normalmente en cuarto es 9,81. Pero en quinto, para hacer más corto, más rápido, lo redondeamos a 10. Ya. Luego vamos con las fórmulas, ¿no? La fórmula del peso. Aquí está la fórmula del peso. Es la masa multiplicado por la gravedad. Eso es la fórmula del peso. La fórmula de la segunda ley de Newton, la fuerza, es masa por aceleración. Si se dan cuenta es parecido. Solo cambiamos gravedad por aceleración. Y aquí el Newton, lo que les dije hace rato, significa Newton es kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto es el Newton. Como son muchas palabras, lo resumimos con la letra N. Sigamos, ya no hay más y ahora empezamos a interpretar el dibujo. Esto es importante, interpretar el dibujo. Entonces el hombrecito no va a empujar de forma así. ¿Por qué? Porque va a gastar su energía y no va a tener mucha eficiencia. El hombrecito va a apuntar en dirección del plano del piso, va a apuntar hacia arriba, en esa manera. Y el peso del bloque va a apuntar en línea vertical hacia abajo porque apunta hacia el centro de la Tierra. Y la normal, recuerden que la normal, lo haré con otro colorcito, es perpendicular al piso. Otro color. Al piso. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay 90 grados, o sea, 90 grados entre la normal y el piso, hay un ángulo de 90 grados. Eso es perpendicular. Entonces, eso es la fuerza normal. El otro es fuerza del hombre, lo vamos a simbolizar FH. Y el peso ya está, una P. ¿Verdad, chicos? Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay varias interpretaciones que es más de lógica que teoría. Entonces, ya está mi fuerza, lo vamos a hacer en esta manera. Aquí está. Bueno, aquí vamos a ir poco a poco. Ya. Entonces, ¿qué hago? Ya, fijemos, aquí estamos, ¿no? Calculamos el peso, que es el más facilito. P masa por gravedad. El peso valía 20. La gravedad 10. Lo multiplico, 200. Y esto en Newton. El Newton es una fuerza. Listo, ya está. Mi primer inciso A. Peso. Vamos con el diagrama del cuerpo libre. Entonces, yo les decía esto. Aquí hay varias interpretaciones. El hombre empuja, el peso va hacia abajo, la normal perpendicular al piso. Y aquí hay la primera interpretación, jóvenes. Esta fuerza R, la fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento, lo que hace es oponerse, va a estar en contra al movimiento. Entonces, la aceleración, la aceleración, mi primera intuición, si fuera muy fuerzudo el hombre, lo va a vencer al peso, al bloque, y se va a mover el objeto, el bloque se va a mover en dirección a lo que apunta el hombre, ¿no? Hacia arriba. Eso es mi primera interpretación. Entonces, si es que el hombre se mueve hacia arriba, si es que logra empujar, en ese caso, la fuerza de rozamiento va a oponerse, va a estar en contra a ese movimiento, por tanto va a apuntar en sentido contrario. ¿Ya? Eso es mi primera interpretación, jóvenes. Por ese motivo pongo mi fuerza R hacia abajo, en dirección del plano. Y ya está.
alfa ya está. Ahora lo haremos el DCL en un eje, en un plano cartesiano. Aquí está. Entonces todo esto yo lo he ordenado en eje X, eje Y, todo lo he inclinado. Y esta parte, vean, entre el peso, el ángulo, forma un triángulo rectángulo. Este ángulo alfa vale 25, ¿no? Entre el P y el plano horizontal, 90 grados. Entonces recuerden ustedes que cuando sumamos los tres ángulos, el 90 más el alfa y el que sobra, tiene que dar 180 grados. Eso no se olviden, 180 grados tiene que dar. Siempre, en un triángulo, siempre da eso. Las tres esquinas, los tres ángulos, al sumarlo da 180. Entonces, 90, aquí está 90. El alfa valía 25 grados. Y el que sobra aquí, este amarillito, no sabemos. A ver si le pongo aquí una I. Entonces, para que me dé 180, yo a este incógnita le tengo que poner 65 grados. Esto lo borro. Entonces sumaremos 65 más 25 más 90 me da 180. Por tanto, este ángulo de aquí, que no estaba en la pregunta, no daba, pero podemos deducirlo, me da 65 grados. Ya está. Entonces, el ángulo entre el P y el FR es un ángulo de 65 grados. Ya está. Y mi aceleración, y yo estoy suponiendo que va a apuntar hacia la izquierda. Y ya está mi plano cartesiano, así chuequito, pero lo voy a mover, lo voy a hacer girar, ¿no? Todo esto, y va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces háganlo girar y me queda de esta manera. Y ya está más ordenado, más bonito, y este es mi DCL. Esto es mi DCL, diagrama del cuerpo libre. En base a este trabajo, mi aceleración, por si acaso le he hecho de otro color, no es una, la aceleración no es una fuerza, pero sí es un vector. Entonces, esto ya está. Mi primera interpretación. En base a esto yo hago mi sumatoria de vectores, mi sumatoria de fuerzas. Ya. Sigamos. Muy bien. Primero haremos esto. Ya, entonces ya tengo mi DCL, ahí está, ¿no? Acabadito, bien bonito, con colores, mi aceleración apuntando a la izquierda. Ahora, ¿qué hago? Tengo que sumar vectores, ¿no? Entonces tengo para cada vector, o sea, para cada flecha roja, son vectores, tengo que escribir sus coordenadas. Coordenadas en el eje X primero, luego en el eje Y de mi, de mi plano cartesiano. Vamos por la P, el vector peso. Ahí está el peso. En el X y Y. Entonces, este peso, como tiene un ángulo, tengo que convertirlo en un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo he hecho aquí a la derecha, ¿no? Una línea vertical, la negra, una línea horizontal, verde. Entonces, ¿cómo saber? Luego viene nombrar, ¿no? Nombrar cada línea. La negra, la verde, hay que nombrarlo. ¿Qué se llama? ¿Qué cateto es? Entonces, como este ángulo 65 está en esta parte, lo que está al frente se llama opuesto. Entonces, esta línea negra es el cateto opuesto. Su nombre es CO, cateto opuesto. Y la que esté al ladito de ese ángulo es cateto adyacente. Y esta flecha roja, el peso, es mi hipotenusa. Es mi hipotenusa. Pero esta hipotenusa ya se llama peso. Entonces no lo pongo como H, pero es la hipotenusa. Ahora, ¿qué hago? Calculo, ¿no? Con principios de seno y coseno. Para el adyacente usamos el coseno. O sea, aquí está mi fórmula. Cateto adyacente es igual hipotenusa por coseno del ángulo. Y reemplazo. En vez de H pondré el valor del peso. El peso, ¿se acuerdan? Valía 200 newton. Aquí está. Lo multiplico en 200 newton por coseno de 65 grados. Eso lo pongo en la calculadora y me da mi respuesta, que mi cateto adyacente,
84,52. Hagámoslo para que ustedes no... Ustedes igual verifíquenlo en la calculadora. 200 newton por coseno de 65 grados me da este valor. Como son tantos decimales, solo había puesto dos decimales. Y listo, ya está. Hago lo mismo para el cateto opuesto. En vez de poner coseno, voy a poner seno del ángulo 65 grados. Y ya está, 181,26. Hay más números, pero solo he puesto los dos números después de la coma. Por si acaso, en mi calculadora está con punto, pero yo le he puesto coma. ¿Por qué? Porque el punto lo usamos principalmente para multiplicar. Multiplicar. Pero al escribir a mano, usamos la coma. Y ya está, ¿no? Entonces, esto es el peso. Entonces, aquí está la primera dificultad. Normalmente, en un plano cartesiano, a la derecha para las x son positivos, hacia arriba para las y son positivos, hacia abajo para las y son negativos, a la izquierda para las x son negativos, eso ya sabemos. Pero, esta aceleración, jóvenes, esto es importante, chicos, esta aceleración afecta ese signo, jóvenes. Donde apunta la aceleración, donde apunta esa flecha de aceleración es positivo. Por tanto, el contrario será negativo. Entonces aquí debemos manejarlos al revés. Este negativo, que normalmente lo sabemos, pasaría a ser positivo. Y el otro que es positivo lo volveríamos negativo. Pero jóvenes, esto lo haremos después. Ya, pero chicos, esto es la teoría. Para no confundirlos, ahorita hagamos como sabemos más, como hicimos hace tiempo, ¿no? Como todos hicimos en clase. Mantendremos el signo positivo de la derecha y el de izquierdo. Mantendremos. Pero vamos a ver que hay un error, pero lo mantendremos. Para empezar, si mantenemos esto, escuchen, esta parte es difícil de entender y también de explicar. Entonces, no vamos a mantener este. No tenemos que mantener esto, porque mi aceleración no coincide con ese signo. Pero lo haremos de esta manera que ya practicamos antes. Lo mantendremos, ya chicos, lo mantendremos. Cosa que está mal, pero lo mantendremos. Aquí está. Ya. Con ese apunte, espero que estén tomando apuntes de esa parte. Entonces, hacia la derecha, diremos que es positivo nomás. El cateto adyacente está del centro a la derecha, que apunta a las X. Entonces, ese cateto adyacente pertenece al eje X, que vale ese numerito. Ya está, le copio. Además, como está apuntado a la derecha, es positivo. Está positivo. Listo. Ya está el adyacente, le puse con verde incluso. Ahora, el cateto opuesto. Como el opuesto es la negra y esa línea es vertical, las verticales son las Y. Entonces, está en el eje de las Y, el opuesto. Está con negro. Entonces, el opuesto vale 181,26. Ahí está. Pero como está del centro hacia abajo, recuerden que son los negativos para las Y. Por tanto, le pongo un negativo, porque está apuntado del centro hacia abajo. Listo. Esto es las coordenadas del vector P en el eje X y la Y. Eso es lo que más cuesta. Ahora vamos. La fuerza del hombre. La fuerza del hombre no tiene ningún ángulo. Todo la flecha apunta a la izquierda en el eje X. Por tanto, como no hay ángulos, no dibujamos un triángulo rectángulo. Simplemente todo este valor de fuerza del hombre apunta a la izquierda y como esa flecha del F de la fuerza del hombre es horizontal, las horizontales pertenecen a las X. Por tanto, la fuerza del hombre está en el eje X. Ahí está. Pero es negativo, ¿por qué? Porque apunta a la izquierda. Listo. En cambio, esa fuerza del hombre no se mueve ni un poco hacia arriba ni hacia abajo. Como no hay ángulo,
le ponemos 0 en el eje de las Y. Ya está. Vamos con la fuerza de rozamiento o de fricción, el Fr. Igual no tiene ángulo. Para mí de ese no hay ángulo. Entonces, eh, todo lo que apunta en el eje X, pero hacia las positivas. Aquí está positivo, positivo. Recuerden que la Fr de fricción, su fórmula matemática es la U, ¿no?, multiplicado por la fuerza normal. Entonces, en vez de escribir Fr, yo simplemente estoy escribiendo todo esto, lo que vale la fórmula. Ahí está, ahí escrito. Y es positivo porque apunta la flecha a la derecha. Listo. No tiene ángulo, por tanto, 0 para las Y. La fuerza normal. Esa fuerza normal apunta todas arriba. Es vertical. Está apuntando hacia los positivos de las Y. Entonces, solo va a estar la fuerza normal en el eje Y, pero positivo. Positivo. En el eje X, la fuerza normal no hay interacción, por tanto, 0. Esas son las coordenadas de todas las fuerzas. Estos ya sabemos. Una vez que ya hemos puesto las coordenadas de cada uno en el eje X y la Y con sus signos como corresponde, hacemos lo siguiente. Hay que sumar para todas las X, todas las columnas, sumaremos y eso se llama sumatoria de fuerzas en el eje X. Todo esto. Y para las Y, todo lo que sumen las Y, la columna de las Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, lo sumaremos. Para las X, aquí está, positivo 84, está positivo. Pero como es suma, más por menos sigue siendo menos. Menos la fuerza del hombre. Más por más es la U por la fuerza normal. Y más 0. Esto es la sumatoria de fuerzas para el eje X. Haremos lo mismito para las Y. Aquí está. Menos 181. Ahí está el copiado. Más 0, más 0, más la fuerza normal. Eso es la fuerza, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Listo? ¿Y qué hago? Pues ahora ya he sumado, ahora ¿qué sigue? Entonces recordamos lo siguiente. La segunda ley de Newton. No, esta es la fórmula resumida, ¿no? Resumida. Pero como son vectores, la fuerza es un vector, la aceleración es un vector. Entonces, estos vectores se descomponen en el eje X y la eje Y. La aceleración igual. Pero la masa no es un vector. No es un vector. Entonces, no pasa nada con la masa. Entonces, la fuerza en X, sumatoria de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración, pero en el eje X. Y así. Es la misma fórmula, pero la hemos descompuesto. Y ahora se parece mucho al otro. Comparamos y ponemos lo siguiente. Para la fuerza del X, ya sé cuánto vale, ¿no? La fuerza, sumatoria de fuerza en X es todo esto. Le he copiado. Listo. Entonces, todo ese valor lo reemplazo en la fórmula de fuerza en X. Ahí está, le he copiado. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Entonces, recordemos lo siguiente. La aceleración en el eje X. Para este hay que ver mi gráfica. Mi aceleración está en el eje X porque es horizontal. Entonces, toda mi aceleración solo se mueve en el eje X. Importante le pongo esto. Pero esta aceleración no está apuntando ni un poquito hacia arriba, ¿no? O sea, no hay ángulos para el eje Y. Por tanto, otra vez, veamos, mira. Mi objeto, mi bloque, no se va a levantar del piso, no va a flotar. Todo el tiempo va a estar sobre el piso, pero ese piso inclinado. Por tanto, mi aceleración en el eje Y,
mi aceleración en el eje Y va a ser cero. No hay movimiento en el lado Y. No hay movimiento. Como no hay movimiento, yo digo que mi aceleración en el eje Y es cero, porque no se va a mover en esa dirección. Solo se va a mover en el eje X. Esta parte es vectores, netamente vectores. Por tanto, como no hay movimiento, repito, en el eje Y, vale cero. Esto es cero. Entonces, si reemplazamos cero por masa, va a seguir siendo cero. Entonces, para las Y, quiero lo siguiente. Sumatoria de fuerzas Y es igual a la masa por Y, pero como esta vale cero, como vale cero, al final va a quedar cero. Entonces, toda la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a dar cero. Y ya está. Tenemos dos fórmulas. La primera fórmula para las X, ¿no? La segunda fórmula para las Y. Ahí está. Entonces es un sistema de ecuaciones en matemáticas. Resolvemos lo que se pueda resolver. En la de arriba hay varias incógnitas. Fn desconocido. La masa sí sabemos, pero la aceleración en X desconocido. Como hay dos incógnitas, la fórmula de arriba ahorita es imposible de resolverlo. Vamos con la fórmula 2, el de abajo. Esta fórmula 2 solamente hay una incógnita, que es la fuerza normal. Entonces, esto sí es fácil de resolver, el de abajo. Despejamos, aquí hacemos un despeje, ¿no? Despeje, hay que despejar. ¿Qué letra? La fuerza normal. Como es positivo, pasa a otro lado con negativo. O al revés, el Fn se queda ahí quietito y movemos el número. El número, como es negativo, lo vamos a mover a otro lado con positivo. Y ahí está. Fn es igual, pero positivo 181,26. Despejado. Ya está mi valor de la fuerza normal, su valor ya sabemos. Fn vale todo esto. Una vez que sepamos ese valor, recién puedo reemplazar ese dato en la fórmula de arriba. Ahí, recién. Y ya tendré solo una incógnita. Entonces haremos eso. Esta parte de matemáticas, entonces los números al de copiado menos fuerza del hombre. Menos. El hombre, recuerden que su fuerza es 60 newton. Esa fuerza del hombre, 60. No he puesto newton porque todo son newton. Newton. Entonces, para no ocupar mucho espacio, no pongo el número, el newton. Sigamos. Más. La U, fricción, aspereza, 0,2. Por. La fuerza normal, ahora sí sabemos su valor, es 181,26. Listo. Igual. Aquí, la masa, la masa 1, o sea, la masa del hombre vamos a ocupar. Digo, la masa del bloque, no del hombre, del bloque. Esa masa del bloque vale 20 kilogramos aquí, ¿no? Kilogramos. No le he puesto kilogramos porque ocupa mucho espacio. Por la aceleración en ese eje X. Ahí está. Listo. Ya esta parte se llama reemplazar datos. Reemplazar datos. Espero que sepan eso. Reemplazar. Una vez que reemplazamos mis datos, todos son números, todito, menos la aceleración en el eje X. Entonces, los números podemos multiplicar, sumar, y todo esto que está aquí, al multiplicar y al sumar, restar, me da este valor, 60,772. Ustedes verifíquenlo, hagan la prueba, me da esto. Igual 20 por aceleración X. Ya está. Pero esta masa de 20 tengo que ir a dividirlo. Voy a dividir, porque aún no está despejado mi incógnita. Mi objetivo es la aceleración. Entonces, para que este se despeje, el 20 está multiplicando, está perjudicando, hay que moverlo. Lo movemos, pero va a pasar a dividir. O sea, lo opuesto de multiplicación es la división. Listo, le paso a dividir, solo quedó la aceleración. Esto lo resuelvo. 60, todo esto newton, dividido
entre 20 kilogramos. Le pondré, esto es newton, esto el 20 es kilogramo. Entonces, newton dividido entre kilogramos me da metros segundos al cuadrado. Entonces, dividan los números, 60 entre 17,2, dividido entre 20, me da 3,3. ¿Verdad? Ya. Entonces, chicos, esto es mi respuesta. Aparentemente, pareciera que esto es mi respuesta. Mi aceleración, si se dan cuenta, es positivo. ¿No ven? ¿Verdad? Parece la respuesta. Parece. Todo indica que está bien la respuesta. Pero, a ver, aquí una yapita más le he puesto. Una yapa más. La aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y es cero. Si ustedes se acuerdan, por Pitágoras, uso Pitágoras, todo eso eje X al cuadrado, más aceleración eje Y al cuadrado, todo eso lo pongo. Hago Pitágoras y me da el mismo valor. Ya. Repito, esto pareciera que es la respuesta, pero está mal, jóvenes. ¿Por qué? Porque no va con el sentido común. No da. Ahorita les explico por qué. Ya, veamos. El peso del hombre es, perdón, el peso del bloque, me equivoco, es 200 newton. Y la fuerza del hombre es 60 newton, ¿verdad? O sea, el hombre tiene poca fuerza y el bloque es muy pesado, ¿no? ¿Cómo es posible que con tan poca fuerza, ¿no? El hombre tiene poca fuerza, pueda mover un objeto tan pesado? Y además, este hombre va a acelerar a un ritmo de 3,3 metros segundos. Es casi la tercera parte de la gravedad. O sea, es incoherente con la lógica. Es como, es como decir, ustedes empujan un auto y aparte de empujarlo, están yendo muy rápido hacia arriba. O sea, es ilógico, ¿no? Que un hombrecito empuje un auto y aparte acelere muy rápido ese hombrecito. No va con el sentido común. Por tanto, este paso está mal. La respuesta no es la respuesta. Pareciera, pero no lo es. ¿Por qué? Repito, porque no hemos tomado en cuenta la dirección de la aceleración. No hemos tomado en cuenta esa lógica. Si tomaríamos la lógica de esa aceleración, se va a invertir los signos. A la izquierda va a ser positivo para las X, a la derecha va a ser negativo. Entonces, hasta ahí espero que hayan tomado apuntes, porque me he cansado realmente. Me he cansado. Ahora, entonces, ¿cuál es la respuesta final? Entonces, la respuesta final está aquí, hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, la opción uno ya hemos hecho. La opción 2, repito, esta era la opción uno. La opción uno era hasta aquí. Hicimos todo el ejercicio, todo el procedimiento. Ta, ta, ta. Ahora, la opción 2. La opción 2 es que el hombrecito. Perdón. La opción 2. Aquí está la opción 2. Antes que me confunda. Ya, aquí está. La opción 2, perdón, la opción uno hasta aquí hemos hecho. ¿Ya? Antes que me pierda. La opción 2 está aquí arribita. La opción 2. Y aquí arriba está la opción 3. Aún falta la opción. La opción 2, jóvenes. La opción 2. Aquí está. Sí que está bien chipado. Ahora sí. Jóvenes, voy a respetar lo que les dije hace rato. La dirección de esa aceleración voy a respetar. A la izquierda va a ser positivo porque mi aceleración apunta a la izquierda. A la derecha va a ser negativo. Estamos invirtiendo el orden. Entonces, si invertimos el orden, básicamente es similar todo esto. Similar.
Los números, las letras son similares, mismo orden. Solo va a cambiar el signo de cada eje. El eje X, el eje Y. Entonces, esta parte, por favor, atención. Esta parte vamos a analizar. Voy a borrar los signos de las X. Ya, lo haremos con un color rojo, más gruesito. Ahí está. Como mi aceleración apunta a la izquierda, resulta que ahora para las X, hacia la izquierda, va a ser positivo ahora. ¿Por qué? Porque en ese sentido se encuentra mi aceleración. Y a la derecha va a ser para las X negativo. Estamos invirtiendo solamente para las ejes X. Aquí está. Entonces, volvamos al peso. El peso... ¿Dónde estás? Ya, para el peso, el cateto adyacente es negativo. Ahí está, le he volcado. Para el cateto opuesto del peso, la punta hacia abajo sigue siendo negativo. Para las Y no afecta nada, pero para las X sí afecta. Le cambio el signo, ¿no? Antes era positivo, ahora negativo. Ahora, la fuerza del hombre coincide con el movimiento hacia la izquierda. Por tanto, esa fuerza del hombre es positivo. Está. ¿Con qué marco? Pues con amarillo. Está positivo. La fuerza del hombre es positivo. Ahora, la fuerza de rozamiento es negativo. ¿Eh? Al revés. Vean solamente los signos, ¿no? Comparen solo los signos. En cambio, para las ejes Y se está manteniendo. Para las Y se está manteniendo, se mantiene. Pero para las X se cambia sus signos. Está al revés. Depende de la flecha si está en dirección de la aceleración. ¿Verdad? Ya, leemos. Comparen, jóvenes, comparen. Vuelvan a hacer otra vez y ya está. Una vez que ya hemos comparado, recién hago yo en base a esto, a estas coordenadas, hago mi sumatoria de fuerzas. Estoy sumando todas las X, estoy sumando aquí, negativo, lo haremos con flechas. El negativo hasta aquí, positivo hasta ahí, la fuerza de rozamiento negativo, más 0, ¿no? Estamos ahí. Eso es para las X. Para las Y se mantienen. Listo. Entonces, la fuerza normal se calcula como ya te expliqué. Despejo y ya está. Pero para la sumatoria de fuerza en X, este cambio de signo va a afectar, ¿no? Ahí está. Fuerza del hombre vale 60, la U vale 0,2, la fuerza normal 181,26. Los signos estoy manteniendo ahí. Listo, ¿verdad? Igual que ese rato. Ahora, pero aquí, al sumar y al restar, se van a dar cuenta que el valor es el mismo. Hagamos con ustedes. Negativo 84,52 más 60 menos 0,2 por 181,26. Igual. Me da todo este valor, fracciones con esta SD, le vuelvo decimales, ¿no? Entonces, mi respuesta es lo mismo, pero es negativo. Mi respuesta es negativo. Listo. El 20 otra vez lo paso a dividir. Ahí está. Todo me da lo mismo. Mi aceleración es este número, pero es negativo. Entonces, aquí sí hemos respetado los signos según el movimiento. Hemos respetado aquí. Respetamos. ¿Ya? Ahí está. Y comparemos con ese rato. ¿Verdad? Me da lo mismito. El número es el mismo. Todo el número. Pero cambia el signo, jóvenes. Cambia el signo. Y este signo es importante. Quiere decir que mi aceleración es negativa. O sea, es algo, tampoco es posible.
Ustedes saben, cuando ustedes aceleren un auto, no van a acelerar hacia atrás, van a acelerar hacia adelante. Entonces, ese negativo quiere decir que tampoco, que no se va a mover mi objeto, que mi primera suposición, que el hombre es muy fuerzudo, apunta a la izquierda, no es correcta. El hombre no tiene mucha fuerza para empujar a la izquierda, tiene poca fuerza. Por tanto, este primer bloque no está bien, digo, no es correcta. Claro, está bien toda mi suposición, pero no es correcta. ¿Por qué mi respuesta a mi aceleración me dio negativo? Es como decir que el hombre empuja, pero le vence el bloque, se va hacia atrás. Entonces, jóvenes, esto, por eso es física. Física hay que interpretar. Matemáticas solo es resolver, ¿no? Matemáticas te da la fórmula, la ecuación, tú resuelves. Pero en física hay que interpretar. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿qué hago? Aunque respeté el signo, me dio negativo. Por tanto, no es mi respuesta. Ahí no acaba la respuesta. Mi primera suposición está mal. La segunda suposición. Entonces, aquí vamos. Mira. La segunda suposición, esto. Lo voy a acercar un poco más. Es esto. La segunda suposición es que el hombre no tiene mucha fuerza para empujar, sino que el peso le vence. Es como que ustedes intentan subir un auto hacia arriba, pero el auto es tan pesado que igual aunque ustedes empujen, les va a vencer. Entonces, esta es mi suposición. La aceleración del bloque va a apuntar hacia abajo. Entonces, como mi aceleración apunta hacia abajo, mi fuerza de rozamiento se opone, está en contra de ese movimiento. Por tanto, ese rozamiento le va a ayudar al hombrecito, ¿no? Está una flecha que apunta hacia arriba. Eso es la fuerza de rozamiento. Se está oponiendo al movimiento. El hombre sigue empujando hacia la izquierda, el peso sigue abajo, ¿no? Aquí igual, el ángulo sigue 65, el ángulo. Ya está. Entonces, mis nuevas fuerzas, aquí está. El FR está apuntando hacia arriba, pero mi aceleración hacia abajo. Entonces ya hago mi DSL de esto, ¿no? Aquí está, mi DSL aquí está. El hombro apunta a la izquierda, el rozamiento apoya a la izquierda, mi P hacia abajo, mi aceleración, que no es fuerza, pero está apuntando hacia derecha, normal hacia arriba. Esto lo inrecto, todo esto, aquí está, y ya está. Entonces, aquí hago el mismo procedimiento, ¿no? Cateto adyacente, el verde, opuesto el negro, que está al frente del ángulo. Hago mis cálculos, ahí está, ¿no? Igual que hace rato. Hago mi suma de vectores. Mi suma de vectores para el vector P del hombre, rozamiento, Newton. Entonces, para, el- para este caso, jóvenes, mi aceleración apunta a la derecha. Por tanto, hacia la derecha va a ser positivo, porque en ese lado está mi aceleración. Y a la izquierda, para las X, va a ser negativo. Entonces, esta aceleración es el que modifica el signo. Ya, listo, sigamos. Entonces, para el peso, como está apuntado a la derecha y además la aceleración está a la derecha, positivo, el adyacente vale positivo. El opuesto, negativo porque está hacia abajo. Para las Y. Entonces ya sabemos. Ahora, la fuerza del hombre apunta a la izquierda. A la izquierda es negativo. Ya está, negativo. Para la fuerza de rozamiento, igual apunta a la izquierda. Negativo. La UF normal. En cambio, las Y para esas fuerzas son 0, 0. La fuerza normal para las Y vale ese valor, pero para las X, 0. Ya, eso ya hemos practicado. Ya está mi nueva fuerza de suma de vectores. Sumo todas las X, ahí está sumado. Respetamos sus signos, ¿no? Para las Y es igual. Entonces, para las Y sabemos que es igual a 0 y calculamos fuerza normal. La normal se mantiene. Pero para las X, reemplazo, ¿no?
la fuerza en el eje X, menos el hombre, menos el U por fuerza normal, igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Listo. La fuerza del hombre, reemplazo mis valores, ¿no? 60, vale. Negativo, negativo. La fuerza de rozamiento es igual a la U, 0.2. La fuerza normal vale 181. Ya está. Respeto su signo, ahí está. Listo. Entonces, esto positivo, los demás son negativo, negativo. Lo sumo, lo multiplico en la calculadora, verifiquen ustedes. Y me da este valor negativo. Me da menos 11,732. El 20 multiplica, paso a dividir. Y aún me da negativo. Lo divido todo esto, me da este valor. Entonces, otra vez me da negativo, jóvenes. Vean, otra vez me da negativo. Pero un negativo más pequeñito. Entonces ya hemos acabado todas las opciones. Pero igual me da negativo. Entonces, qué complicado, ¿no, jóvenes? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es mi respuesta, chicos? ¿Cuál es mi deducción? La respuesta oficial, la más acerca, es esta. ¿Qué significa? Dado que ninguna aceleración da positivo, decimos que el bloque no se mueve, jóvenes. No se va a mover. El bloque va a estar quieto. Es decir, que con 60 newton de fuerza del hombrecito no es suficiente. No es suficiente para que el hombre pueda moverlo. Pero tampoco es suficiente para que el bloque se caiga y se mueva hacia abajo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, chicos, mi respuesta de este ejercicio es que el bloque no se va a mover. Va a estar quieto el bloque. Entonces, si queremos que se mueva el bloque, tendríamos que aumentar la fuerza del hombre. Tendríamos que ir un valor más fuerte. Tendría que venir un hombre más fuerzudo. En otras palabras. Lo cambiaríamos, ya, digamos que cambiamos 80 newton. La fuerza del hombre va a ser 80 newton y lo moveríamos, ¿no? Aquí, 80, o tal vez va a ser menos, no sabemos, ¿no? Entonces, jóvenes, ya esto es un cálculo, un análisis para todo, otra vez reiniciar, ¿no? Hay que reiniciar. Entonces, jóvenes, eso, chicos, es la respuesta. Ustedes háganlo a ver con otra fuerza, pónganle una fuerza mayor, o tal vez lo quieren poner una fuerza más pequeña. Tal vez le pondría una fuerza de 40 newton. No, ustedes ya eligen. Si quieren que se muevan, pondría más fuerza. Le pondremos aquí si quieren 100 newton. Ya. Ustedes ya elijan, chicos, qué fuerza quieren dar al hombre y hagan otra vez el análisis. Otra vez analícenlo, hagan su diagrama del cuerpo libre. Así, jóvenes. Se dan cuenta que es complicado. Es para pensar. Entonces, chicos, la respuesta de ejercicio es esto. Este valor es el más acertado. Listo. Listo, jóvenes. Ahí quedaríamos. O tal vez podrían modificar la U. La fricción, la aspereza podría ser que sea más pequeño. Tal vez 0,09, más pequeñito. Entonces, tal vez con la aspereza más pequeño, sí funcione. Ya, pero jóvenes, ahí quedan después del ejercicio. Ahí quedamos. Espero que esté claro.